unas pautas del manejo, hay pues características particulares que merece la pena abordar de forma independiente. Entonces mi nombre es Hernán Henao y les voy a hablar de osteonecrosis del pie. Para comenzar, hay unos datos epidemiológicos. En realidad, pues, la epidemiología sobre esta patología es escasa. Se dice que en el Reino Unido el 3.1% de todas las osteonecrosis van a ser en el pie. Es mucho, mucho menor que el de la cadera, que es el lugar más frecuente, que es el 76%. Y en Estados Unidos se calcula que hay 1.000 casos de osteonecrosis del pie y del tobillo por año. La relación pues de las causas o de la etiología entre traumática y atraumática va a ser de 3-1. Hablando pues particularmente de la osteonecrosis traumática, hay que decir que se presenta principalmente en el astrágalo. Se va a dar por ruptura de las arterias nutricias, por el daño asociado de tejidos blandos que va a afectar por la circulación que llega al talo, y también puede tener que ver con la técnica quirúrgica, tanto como en la disección como con una fijación insuficiente. Dentro de las causas de osteonecrosis atraumática hay muchas postuladas, pero digamos que más tienen evidencia. El principal es el uso de corticosteroides. Se dice pues que una dosis mayor de 10 miligramos aumenta el riesgo en 2.4 veces y una dosis de mayor de 20 miligramos al día aumenta el riesgo en 9.1 veces. Se va a presentar principalmente en los primeros 12 meses y mucho más en los primeros 6 meses. El mecanismo fisiopatológico por el que lo produce se dice que pueden inducir la apoptosis de los osteoblastos y los osteocitos, que potencian la supervivencia de los osteoclastos, entonces favoreciendo pues la resorción ósea. También pueden interferir directamente con la angiogénesis por alterar la producción y la acción de factores de crecimiento como el endotelial. También se dice que pueden causar una hipertrofia y hiperplasia de la grasa endomedular, lo que va a causar un aumento de la presión y eso va a afectar la circulación endomedular. Dentro de las otras causas atraumáticas, el consumo de alcohol también se asocia fuertemente. Se dice pues, que tiene unos efectos potenciales que son similares a los esteroides, induciendo apoptosis de los osteocitos y la proliferación de lípidos, el aumento de la presión intramedular. Y hay una población de riesgo, que son los asiáticos orientales, que tienen una alteración en la enzima aldehído deshidrogenasa, y eso lleva a que acumulen acetaldehído y favorece también la osteonecrosis. Otra causa es el consumo de tabaco. Se dice pues que causan menor disponibilidad de óxido nítrico, lo que va a generar pues que no haya vasodilatación adecuada y altere la perfusión. También aumenta el estrés oxidativo, el daño endotelial y la dosis o el consumo, el nivel de cigarrillos que se ha asociado es similar al del que produce las patologías pulmonares, que es mayor a 20 paquetes año. Otra causa importante de la osteonecrosis es la anemia de células falciformes. Como sabemos, estas causan alteración en la morfología de los eritrocitos, que aumenta la viscosidad de la sangre, va a generar éstasis y oclusión vascular. Hay otras múltiples causas, como les mencionaba, digamos que las secundarias o después de las que les mencioné, las que presentan evidencia son el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Gaucher, que es una hiperlipidosis, que también genera pues aumento de los lípidos endomedulares, aumento de la presión, y también se ha asociado con VIH y radiación, pero como les mencionaba, la evidencia al respecto no es tan fuerte y sigue en duda si son causas primarias o si más bien se asocian con el uso por ejemplo, de los esteroides en el tratamiento del lupus. Entonces, como resumen a esa primera parte, vamos a tener que dentro de la etiología de los factores de riesgo vamos a tener principalmente el trauma, que va a ser dado por fractura, luxación o daño de tejidos blandos asociados. También uso de medicamentos y factores ambientales como los corticosteroides, el alcohol y el tabaco, y patologías como el lupus, la drepanocitosis, los desórdenes trombóticos y las hiperlipidosis. La fisiopatología potencial por la que lo producen es por interrupción del flujo vascular, sea intraóseo o extraóseo, porque alteran la angiogénesis, porque dañan el vaso como tal, porque generen éstasis o oclusión vascular, desórdenes de la coagulación y acumulación de lípidos. Esto va a generar muerte de los osteocitos, sea por una necrosis directa o por inducir la apoptosis, y se va a generar una progresión de la lesión que puede en cualquier punto de estos progresar o en los estadios iniciales incluso pues resolver espontáneamente. Inicialmente se da una etapa de reparación y reabsorción ósea, luego se va a producir el debilitamiento del hueso, va a haber una acumulación de microdaños que pueden eventualmente generar fracturas pues evidentes y llevar al colapso estructural de la articulación. Entonces, las ayudas diagnósticas con las que contamos
son esencialmente imaginológicas. Los rayos X son la primera imagen y la mayoría de las veces es suficiente para el diagnóstico. Es importante reconocer que los cambios se van a producir después de las 3 semanas. El aspecto que vamos a tener es una lucidez en el hueso sano alrededor del hueso necrótico. Esto se da porque el hueso necrótico, al no tener perfusión, pues no se puede reabsorber y se genera como un aumento del flujo sanguíneo a su alrededor, y allí es donde se produce la resorción. Entonces ahí se va a ver esas zonas opacas de radiolucidez. Y el hueso necrótico, al hacer contraste con esta zona radiolúcida, se va a ver de un aspecto escleroso. En la tomografía, los cambios se generan simultáneamente los de los rayos X. También vamos a ver las zonas hipodensas y las esclerosas. Es útil para evaluar la presencia de fracturas ocultas y en algunos casos también para planeamiento quirúrgico, como vamos a ver más adelante. El examen pues ideal es la resonancia magnética, es más sensible en los estadios tempranos, donde vamos a ver inicialmente hallazgos de edema medular. Se ayuda a definir mejor la zona y el tamaño del hueso afectado, y también ayuda a definir la integridad del cartílago, que va a tener importancia a la hora de planear el manejo. El edema medular, como les mencionaba, se va a ver a las 2 semanas. En los estadios iniciales vamos a ver en las secuencias T1 una baja señal, una hipointensidad, como podemos ver en las imágenes superiores, señalado con las flechas azules en la cabeza de los metatarsianos, esas zonas oscuras. Y en la secuencia T2 vamos a ver un aumento de la intensidad pues, de la señal. En los estadios avanzados ya se va a ver pues, hipointensidad tanto en las secuencias T1 como T2. La gammagrafía ósea se considera muy sensible, pero es poco específica, pues como sabemos, cualquier lugar donde haya aumento del metabolismo óseo va a captar el radiofármaco. Es útil probablemente cuando se considera un compromiso poliostótico, y como mencionaba, pues en la fase isquémica o inicial, al haber un aumento de la actividad osteoblástica alrededor del hueso necrótico, va a haber un aumento de la captación. Vemos que se recurre poco a la biopsia, pero el aspecto histológico sería unas lagunas vacías donde no se ven osteocitos, como en la imagen de la izquierda vemos ese círculo blanco. Esa es una laguna donde debería haber osteocitos, como vemos en la imagen de la izquierda, que se ven como las células adentro pues coloreadas. Entonces ya como para empezar a hablar específicamente de lesiones de algunos huesos, empecemos a hablar del talo. Como sabemos es la más frecuente. Como anatomía relevante, es un hueso pues bastante especial. Está cubierto alrededor de alrededor del 60-66% de superficie articular, y no tiene inserciones ni tendinales ni musculares. Eso hace pues que haya un espacio muy limitado para que le ingrese el aporte vascular. De todas maneras, pues sí tiene un importante aporte vascular y una serie de arterias y anastomosias arteriales que le dan la perfusión, pero como va a ser tan limitado el lugar por donde ingresa la circulación, es muy propenso pues a que si se presentan lesiones en esa región, se produzca pues la osteonecrosis. La circulación ingresa principalmente por el cuello, se va a derivar pues de la arteria deltoidea y la arteria del canal del tarso, que son ramas de la arteria arterial posterior, y de la arteria del seno del tarso, que es rama de la peronea. En cuanto a la epidemiología, el 2% de todas las necrosis vasculares del cuerpo que son sintomáticas, como mencionaba, la causa traumática es la principal, el 75%, y se ve principalmente fracturas del cuello. Se presenta generalmente en los primeros 6 meses luego del trauma, y es raro, pero se puede presentar incluso 2 años después. Entonces la clasificación de las fracturas del cuello es importante tenerla en cuenta, porque dependiendo de la clasificación se puede asociar con la osteonecrosis. Inicialmente pues Hawkins la dividió en 3, considera pues la tipo 1 una fractura no desplazada, y él encontró pues una osteonecrosis del 10%, la tipo 2 cuando había alteración o incongruencia de la articulación subastragalina con una necrosis del 40%, y la grado 3 que era cuando había compromiso subastragalino y tibiotalar, que la osteonecrosis que le encontraba el 90%. Más adelante Canale y Kelly describen el tipo 4, donde al compromiso subastragolino y tibiotibial agregaron pues el compromiso de la talonavicular. Ya más adelante, Valier y colaboradores, este artículo pues publicado en JBJS en el 2018, en 2014, dividieron la tipo 2 en 2 grupos diferentes.
La tipo A cuando solo había una subluxación subtalar y la tipo 2B cuando había una luxación previamente dicha. Ellos decidieron dividirla así porque en la serie de ellos encontraron que cuando se producía solo una subluxación no había riesgo de osteonecrosis, mientras que las tipo 2B el riesgo de osteonecrosis era alrededor del 25%. Y en la serie de ellos encontraron que las tipo 1 no se asociaban con osteonecrosis, las tipo 3 con un 41% de riesgo de osteonecrosis, las tipo 4 con un riesgo del 33%, y también encontraron pues, que había mayor asociación de las fracturas abiertas con osteonecrosis, que causaban un riesgo de alrededor del 30%. Entonces, dentro de las causas atraumáticas van a ser 25%, muy frecuente que se asocien con otras osteonecrosis, especialmente de la cabeza del fémur, hasta el 68% de los pacientes, como es debido pues, a una condición sistémica, es frecuente que se encuentren de forma bilateral hasta el 50% de los pacientes, y es más frecuente en mujeres, y el rango de edad es bastante variable, pues desde la adolescencia hasta edades muy avanzadas. El diagnóstico, la clínica va a estar pues, determinada por el grado de colapso de la articulación. Antes de que se produzca el colapso es muy frecuente que los pacientes no presenten ningún síntoma, los síntomas son muy vagos. Una vez que se presenta alteración pues, de la articulación y artrosis, los síntomas van a ser mecánicos y asociados pues, con el aumento de la incongruencia articular. Y se dice pues, que desde el tiempo de la exposición, sea el trauma o el mecanismo o el factor de riesgo, como les mencioné anteriormente, se va a presentar en los primeros 6 meses y después de esa etapa es muy raro que se presente. En las ayudas diagnósticas, los rayos X que vamos a tomar van a ser pues, unas proyecciones apilateral del pie con apoyo. Lo que vamos a ver, lo que les mencionaba, unas lesiones líticas, como vemos ver acá en este paciente pues, posterior a una fractura del talo que se fijó de esta forma. Vemos que hay unas lesiones como de aspecto lítico en el aspecto más tibial del talo y una zona esclerosa en toda la superficie articular de la región tibiotalar y alrededor pues, del peroné. Es muy importante también reconocer el signo de Hawkins. Digamos que uno podría pensar o a veces hay un concepto errado de que se puede asociar con osteonecrosis, pero en realidad es un factor de buen pronóstico. Es esta imagen señalada con las flechas rojas en la imagen de la izquierda, que es una zona oscura o como aspecto lítico en la región subcondral, y lo que refleja esto no es más de que hay una recuperación pues, de la vascularización. Realmente se presenta entre las 6 y 12 semanas luego de la fractura, y es muy importante porque tiene una sensibilidad del 100% para predecir vascularización, es decir, si el paciente presenta el signo, se ha encontrado que ninguno va a llegar a la osteonecrosis, pero la especificidad es bastante baja. Pues se dice que entre el 37 y el 58%, dependiendo de la literatura que se revise. Es decir, que si no presenta el signo de Hawkins, no quiere decir que va a presentar tampoco una osteonecrosis, y ya habrá pues que acudir a otras ayudas diagnósticas para evaluar esto. Otras imágenes diagnósticas disponibles son la resonancia, la tomografía y la gamografía, como les mencioné. En realidad nos indican de rutina, se deben hacer en pacientes que tienen alto riesgo, que tienen una clínica sugestiva y las radiografías son negativas, o en pacientes postraumáticos que en un seguimiento pues, adecuado no le encuentran el signo de Hawkins. Dentro de la historia natural se extrapola la clasificación de Fichan y Arlen, que es para la osteonecrosis de la cabeza femoral. Esta pues se adaptó para las osteonecrosis del talo. Hay 4 etapas. La primera es una etapa preradiográfica, donde hay unos rayos X normal. Digamos que el único hallazgo en este punto serían los hallazgos de edema medular en la resonancia. El tipo 2 es cuando ya hay lesiones quísticas y escleróticas, pero con un contorno normal de la articulación. El tipo 3 es cuando ya comienza a haber un colapso de la articulación con un signo que es de la media luna. Y el tipo 4 es cuando ya hay osteonecrosis y con los osteoartrosis, con los cambios característicos pues, de estrechamiento de la articulación y cambios secundarios en la tibia y en los huesos alrededor del talo. Entonces, sabiendo pues que la principal causa es traumática, se han planteado como varias medidas, o se ha cuestionado si hay algunas medidas como para lograr la prevención de la osteonecrosis. Se ha cuestionado si el tiempo de la fijación impacta en la incidencia pues, de la osteonecrosis. En realidad, pues los estudios han demostrado que no, que lo más importante o el principal factor pronóstico es el grado de desplazamiento y el grado pues, de compromiso de tejidos blandos.
También se ha preguntado si la reducción provisional y la fijación externa temporal pueden impactar en el desenlace. En este respecto, pues se ha encontrado o se teoriza pues que el aumento local de la presión por una luxación puede comprometer los tejidos blandos y de forma secundaria pues, la circulación del talo. Entonces, vemos que todas las luxaciones se deben de tratar de reducir eh, tempranamente, así sea de forma temporal, mientras que se lleva pues, a la cirugía definitiva. También en los factores pues, de la técnica quirúrgica, es importante pues, el manejo gentil de los tejidos blandos. Como mencionaba, como sabemos, la circulación pues, del talo ingresa principalmente por el cuello, entonces va a ser muy importante hacer una disección superióstica, una periosticización lo más limitada posible, y también lograr una fijación interna pues, estable y siguiendo pues, los principios de fijación de las fracturas articulares. Otras medidas de prevención es el manejo postquirúrgico, ¿cierto? Digamos que lo más importante es la restricción del soporte de peso para evitar el colapso de la articulación. Generalmente el protocolo postquirúrgico, aunque no es algo estandarizado, pues se recomienda que el paciente tenga una férula por 2 semanas. El retiro de sutura se sugiere que se prolongue un poco hasta que la herida esté cicatrizada para evitar dehiscencias. Que el paciente inicie los arcos de movimiento articular cuando las heridas estén secas, y el soporte de peso se debe restringir hasta que el paciente tenga signos radiológicos de consolidación, que esto se va alrededor de la semana 10 a 12. En cuanto al tratamiento, según la etapa en la que se encuentre, en la etapa 1, que es la radiográfica, pues es muy poco probable que se logre el diagnóstico, porque el paciente generalmente va a estar asintomático, pero se describe que la evolución de estos pacientes va a depender mucho del tamaño de la zona donde esté la lesión, siendo peor en las zonas de apoyo. Esto también pues, es extrapolado de los hallazgos en las osteonecrosis de la cabeza femoral. Entonces, en pacientes de riesgo, que uno pues, digamos, probablemente no tenga el diagnóstico, pero uno supone que puede estar en una etapa preradiológica, la única medida pues, en este aspecto será restringir el soporte de peso. En la etapa 2, que son los pacientes que tienen un precolapso, también se les restringe el soporte de peso. Hay estudios pues, que han demostrado que incluso se llevan hasta 9 meses restringiendo el soporte de peso, y eso mejora bastante el pronóstico, pero después de ese tiempo pues, ya no se espera que haya una recuperación, y al contrario pues, el desacondicionamiento va a ser antes empeorar el cuadro. Hay otras terapias que se han postulado, como el uso de bifosfonatos, el calcio y la vitamina D, las ondas de choque y el oxígeno hiperbárico. Todos pues tienen como hallazgos o en la literatura mixtos, es decir, hay unos que reportan unos efectos bastante favorables, pero otros no encuentran como ese efecto tan claro. Entonces, hasta el momento, pues digamos que la evidencia no apoya absolutamente alguna de estas terapias. La terapia pues como más útil en esta etapa va a ser una de estas, digamos, la descompresión central, que se puede hacer con inyección de aspirado de médula ósea, que es ilíaca, o sin este. Pues se ha demostrado que los pacientes que se les agrega el aspirado de médula ósea, el pronóstico es mucho mejor. Y la otra opción es el injerto óseo vascularizado. En las etapas 3 y 4, que son ya pacientes con colapso y artritis, digamos que en este momento ya son como terapias de rescate. Se pueden aplicar las medidas como de abordaje inicial que mencioné anteriormente, ya que esto puede disminuir como la propagación del colapso, y puede ayudar a los pacientes a mitigar el dolor. Entonces se debería intentar así y se encuentra en esta etapa, un poco prolongando pues el manejo quirúrgico. Ya si falla el tratamiento conservador, ya hay opciones de sacrificio articular, pues como la artrodesis, o incluso se han postulado pues prótesis de tobillo o prótesis del talo como tal. El injerto vascularizado usa pues ramas de la arteria pedia, se puede tomar del cuboides, de la cuña medial lateral. La ventaja pues, del cuboides es que uno puede tener un injerto mucho más grande, y la disección dicen pues que es un poco más fácil. Está indicado principalmente en los estadios 2 y 3, donde hay menos del 60% de compromiso del talo por resonancia, y las contraindicaciones que menciona la literatura es que haya un colapso articular mayor de 1 milímetro, y cuando hay artrosis tibiotalar en estadio 4. Sin embargo, como les mencionaba, hay autores que lo usan aún en estadios avanzados como un puente pues, antes del manejo quirúrgico posterior. Este es un caso pues, reportado en la literatura. Ahí vemos la disección.
si vemos pues en el talo ya se ve el defecto óseo, esa zona más blanca en el cuboides, que es donde tomaban el injerto, y ya con esta broca ingresan y descomprimen la zona necrótica, escarifican y luego introducen el injerto. Este es un caso pues reportado también en la literatura, un hombre de 42 años con un seguimiento a 15 meses. En las resonancias de su lado izquierdo vemos que tenía una osteonecrosis pues en el lado más tibial, medial del talo, y en el seguimiento a 15 meses vemos ya el injerto pues ahí en su posición, sin extensión de la necrosis, sin colapso articular, y ya el injerto se está integrando. De esta terapia han encontrado pues que los pacientes, la respuesta es de buena, excelente, entre el 80 y 90% de ellos, según de donde se revise, pero de todas maneras advierten pues que son series de casos pequeñas y que la metodología de todos ellos es un poco diferente, entonces vemos que tampoco es la calidad de evidencia ideal. Las prótesis se han usado pues ya hace bastantes años. Yo pensaba pues que era relativamente nuevo, pero en realidad pues llevan bastante tiempo. La ventaja es que a diferencia pues de las cirugías pues más ablativas de extraer el talo y de dar troezales que van a prevenir la discrepancia de longitud, y pues uno puede preservar la función de la articulación y permitir al paciente un apoyo de peso temprano. En este estudio pues, de Taniguchi y colaboradores de JBJS, publicado en el 2015, ellos a 55 tobillos le aplicaban prótesis cerámicas. El seguimiento promedio fue de 53 meses, algunos lo siguieron incluso hasta 120 meses, y ellos encontraron pues, buenos resultados tanto en escalas funcionales como de dolor, y no tuvieron ninguna migración del material. No lo he visto en nuestro medio, creo pues que alguna casa comercial de la ciudad como que podría fabricarla si se le solicita. La última opción, pues el último escalón del manejo es la artrodesis, ¿cierto? Se puede hacer limitada a las articulaciones afectadas, aunque pues se dice en la literatura que al usted fijar una sola articulación, los pacientes a largo plazo generan artrosis de las otras articulaciones alrededor del talo. Entonces algunos autores optan por hacer de una de la artrodesis tibiotalo-calcánea. Al retirar pues el talo va a quedar un defecto óseo y una discrepancia de longitud, entonces hay opciones pues para corregir esto, como es el uso de injertos, aloinjertos pues intercalares llenando el espacio, o dispositivos como vemos en la imagen de abajo a la derecha, que es una canastilla de titanio rellena de injerto óseo. Y para la fijación se usan pues métodos de fijación interna como los clavos endomedulares retrógrados, o también puede usarse un fijador externo que también permite pues el posterior alargamiento. Bueno, ya pasando a la osteonecrosis de los sesamoideos del hallux, hay que decir pues que fue descrito por primera vez por Renander en 1924. Es una patología difícil de diagnosticar porque en realidad pues se puede parecer mucho a la sesamoiditis, a las fracturas por estrés de los sesamoideos, o una fractura simple. El origen es multifactorial como de las demás osteonecrosis, es mucho más frecuente en las mujeres en la segunda o tercera década. Eso principalmente debido a que ellas presentan factores de riesgo como el uso de zapatos altos, como los tacones, que aumentan la presión en esa región. También es mayor la presencia de luz valgus en ellas, que también pues condiciona la patología. Y hay actividades o condiciones que pueden aumentar la carga en esa región articular, que pueden ser los bailarines de ballet, y el pie equino cabo, que también va a aumentar la presión ahí a nivel articular. Entonces, la anatomía, pues los sesamoideos se ubican debajo de la cabeza del primer metatarsiano, hacen parte pues, de todo ese complejo ligamentario y cápsulo ligamentario, donde están tanto el aductor como el abductor del hallux, los tendones del músculo flexor corto del hallux y las estructuras pues, ligamentarias. La osificación se da alrededor de los 9 a los 14 años, hasta el 30% de los pacientes pueden tener un sesamoideo bipartito. Es importante pues, tenerlo en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales. Y aunque el sesamoideo medial se ha demostrado que es más grande y tiene mayor carga durante esos movimientos pues, de pararse en puntas o el impulso de la marcha, no hay datos pues, que avalen que la prevalencia sea más del medial o del lateral. Hay unos que postulan que es mucho más del medial, otros más que el lateral, entonces digamos que no hay como una conclusión a ese respecto. La irrigación va a estar dada por la primera arteria metatarsiana plantar, que es rama de la arteria plantar media,
y por el arco plantar la circulación le va a llegar principalmente de forma anterógrada y menor proporción de forma retrógrada a través pues, del arco plantar y por la cápsula articular. Entonces, la evaluación clínica, lo que vamos a ver es dolor en esa región de la primera articulación metatarsofalángica, va a empeorar al pararse en puntas y durante la fase, pues, la última fase de la marcha, el paciente puede tomar conductas de evitación como marchar en la cara lateral del pie o en el talón e incluso pues limitar actividades de la vida cotidiana como pues, tomar marchas, caminatas largas y demás. Entonces, el examen físico lo que vamos a encontrar es dolor localizado al palpar la primera articulación metatarsofalángica, el edema puede estar presente o no, el dolor se va a desencadenar mayormente con la dorsiflexión pasiva del alus y podemos encontrar pues cambios en el pie debido a las conductas de evitación como son los callos en la cara lateral del pie. El paciente siempre se debe evaluar la postura y la estabilidad del pie para evaluar si tiene otras condiciones pues, que empeoren la enfermedad y siempre evaluar si presenta contractura de los gastrocnemios, que también puede ser un desencadenante o un agravante de la enfermedad. Las imágenes, los rayos X estándar, AP, oblicuo y lateral del pie con soporte de peso, y hay una proyección que es bastante útil, que es la que más aporta información, que es la de Walter Müller, que es como una vista axial. Generalmente, como mencionamos en el principio, se van a presentar hallazgos tardíos después de las 3 semanas, y como vemos en las imágenes de la derecha, en la imagen A vemos una vista como dorso plantar, donde vemos una fractura del sesamoideo medial con una área de esclerosis, principalmente el fragmento distal, y en la proyección de Walter Müller vemos pues como hay unos cambios mixtos de esclerosis y osteolisis en el sesamoideo. Y en la imagen de abajo vemos, es otro caso, es del sesamoideo medial, y vemos pues que es mucho más evidente la fragmentación y las zonas de osteolisis. La tomografía es útil si queremos evaluar la cantidad de fragmentos, en algunos casos de planeamiento quirúrgico, y la resonancia es útil para diferenciarlo pues, de otras condiciones como las fracturas y las ya por exceso traumáticas. La gammagrafía, como mencioné, pues en realidad es poco útil, solamente se usa cuando se sospecha que tenga un compromiso poliostótico. El tratamiento conservador siempre va a ser la primera línea. Lo que se usa pues es la terapia Price, que mencionamos pues que es proteger, es decir, pues evitar el soporte de peso, el reposo del paciente, usar hielo, medidas de compresión y elevación de la extremidad, todo esto para mejorar el edema, el uso de antiinflamatorios no esteroideos o analgésicos comunes. El paciente, si tiene dolor significativo, se puede usar una bota de yeso o una ortesis. El calzado pues debe ser adecuado, estudiar al paciente que evite zapatos que tengan tacón, y se pueden realizar modificaciones del calzado como son las ortesis que disminuyen la presión pues, en la región sesamoidea con apoyo retrocapital, ¿cierto? Y control de la pronación del pie. Se ha cuestionado pues, si se debe restringir por completo el soporte de peso en estos pacientes, pero en realidad se ha visto que es peor el desenlace asociado con el desacondicionamiento, y las infiltraciones no se recomiendan de rutina, pero algunos pacientes, como por ejemplo deportistas que están a punto de terminar una temporada, pues una temporada deportiva, lo pueden usar como una terapia de rescate para aliviar el dolor y terminar pues, su temporada. El tratamiento quirúrgico se basa en la resección completa del sesamoideo afectado. Está indicado cuando, después de 6 a 12 meses, el paciente no tiene mejoría con las medidas conservadoras, y cuando el deterioro del paciente funcional es bastante considerable como para llevarlo a cirugía. Entonces siempre se debe hablar con el paciente sobre los riesgos y beneficios, y sopesando esto, pues decidir si se lleva a cirugía o no. Entonces la técnica quirúrgica, si se aborda el sesamoideo lateral, se puede hacer por vía dorsal. Ahí pues se entra a nivel entre los dos cabezas de los metatarsianos del primero y el segundo, se abre se luxa el sesamoideo y se extrae. Digamos que es un poco más compleja la cirugía, entonces se prefiere la vía plantar, es más recomendada, siempre pues tener presente aislar bien el nervio para evitar neuromas posteriores, y por allí se retira el sesamoideo y se debe reparar posteriormente el flexor corto del hallux. Para el sesamoideo medial, o pues del lado tibial, el abordaje plantar medial estándar es el que se hace pues un abordaje por la cara medial y plantar del pie. También se
se hace la disección o la neurolisis de la rama dorsomedial, y se protege, se retira el sesamoideo, se luxa primero, se retira, posteriormente se repara el flexor corto del hallux y se puede superponer pues el aductor para corregir el defecto en el sesamoideo. Hay casos excepcionales donde es necesaria la decisión de ambos sesamoideos, pero en realidad pues, es raro que presente los dos sesamoideos osteonecrosis. Generalmente son secundarias las luxaciones del hallux. Se recomienda, pues, dado que esto tiene unas secuelas funcionales importantes, hacerlo por etapas. Primero retirar el más sintomático y evaluar en un tiempo prudencial si los síntomas siguen siendo muy importantes, y si es así, pues retirar el segundo. Se ha visto pues, que después de quitar los dos sesamoideos, la pérdida de la fuerza de empuje es considerable, el 30%. Entonces, por eso se debe considerar pues, bastante si se hace o no. Y si el paciente tiene una luz valgus previo, siempre se debería corregir en la misma cirugía. Pronóstico, digamos que en el manejo postquirúrgico, perdón, siempre se debe dejar una férula con ligera flexión plantar, no pueden dejar en plantígrado como para que no haya tracción ahí del artículo, pues de los tendones. Si se hace una sesamoidectomía medial, hay riesgo de que el paciente desarrolle una luz valgus, entonces se debería inmovilizar la metatarsofalangica con un leve varo. Se deja al paciente sin soporte de peso por 2 semanas, retira la sutura a las 12 o 3 semanas y el paciente debe usar una bota para caminar alrededor de 6 semanas. Otro lugar donde se presenta la osteonecrosis es la cabeza de los metatarsianos menores, se conoce como la enfermedad de Freiberg. Es mucho más frecuente en el segundo metatarsiano, hasta el 68% de los casos, y en el tercero, cuarto y quinto es bastante menos frecuente, se presenta entre el 27, 3 y 2% aproximadamente. Siempre tiene predilección por las mujeres, adolescentes y atletas, aunque tiene un amplio rango de edad de presentación, también desde la adolescencia hasta las edades avanzadas. La etiología también es poco clara, principalmente pues debido a trauma y alteraciones mecánicas del pie, y a insuficiencia arterial y los factores de riesgo comunes a todas las osteonecrosis. El cuadro clínico se va a presentar al paciente con dolor en la región pues, de la cabeza de los metatarsianos, puede haber o no derrame articular, la disminución del rango de movimiento y la crepitación se va a depender del estadio en el que se encuentre. Siempre debemos evaluar si hay contracturas asociadas de los gastonemios con la prueba de Silver-Skewed. Esto también como por la de los sesamoideos, que pueden ser factor desencadenante o agravante. Y en los estadios avanzados pues, pueden causar deformidades en garra de los dedos o una traslapación de los dedos. Los rayos X estándar del pie, AP lateral y oblicuo con soporte de peso. Los cambios radiológicos se van a ver a las 3 a 6 semanas. Lo que vamos a ver es un ensanchamiento y un colapso gradual de la cabeza del metatarsiano. La resonancia también es útil en el caso de dudas diagnósticas, también para la estadificación y en algunos casos para el planeamiento quirúrgico, y permite evaluar pues, también el grado de compromiso y los fragmentos intraarticulares. La clasificación de SMILI fue diseñada inicialmente basada en hallazgos quirúrgicos, pero es aplicable también a la presencia radiológica, va del estadio 1 al 5. En el estadio 1 solo hay una fisura subcondral, característicamente los cambios empiezan en la región dorsal del metatarsiano. En la tipo 2 hay un hundimiento leve central, en la tipo 3 hay ya resorción central y el hundimiento es mayor, en la tipo 4 ya hay separación de cuerpos sueltos, y en la etapa 4 se considera que ya es un estado pues de no retorno y ya la reconstitución anatómica de la cabeza no es posible, y en el tipo 5 ya hay aplanamiento, deformidad y artritis. Todo el tratamiento conservador siempre va a ser la primera línea de manejo. Se deben hacer modificaciones al calzado que limiten el movimiento del antepié y que amortiguen el impacto de la metatarsofalangica, proporcionando pues, un balanceo en el antepié. Eso se puede hacer con calzados especiales, especialmente diseñados, pues, seguramente pues, muy costosos, o una plantilla rígida como la que vemos en la imagen inferior puede cumplir con todas estas funciones. También se usan las inyecciones intraarticulares que pueden dar alivio sintomático, aunque no modifican la evolución de la enfermedad. Y hay terapias de medicina regenerativa como el plasma rico en plaquetas, las células madres, incluso el tejido amniótico,
que se dice que podrían mejorar pues la patología y la evolución, pero aún pues también la evidencia al respecto no es completamente clara. Tratamiento quirúrgico, la indicación pues era el dolor y las limitaciones funcionales y que el paciente no mejore con el tratamiento conservador. Se basa en dos líneas, uno es terapias de preservación articular y otras ya de sacrificio articular. Dentro de las de preservación articular vamos a tener el desbridamiento. Esta está indicado en pacientes que tienen dolor derivado del pinzamiento óseo, pero que no tienen defecto óseo o cartilaginoso significativo. Otra técnica de preservación articular son las osteotomías, pueden ser de rotación o acortamiento, como en la imagen de arriba a la derecha. Lo que vemos es que sacan esa cuña en la región dorsal, que es donde se presenta característicamente la necrosis, y rotan el metatarsiano hacia allí, pues para dejar la articulación de frente pues a la falange. En las imágenes inferiores vemos un caso, en la primera imagen vemos la resonancia donde vemos la hipercaptación en la región dorsal de la cabeza del metatarsiano. En las dos imágenes siguientes vemos los hallazgos quirúrgicos iniciales y luego de la osteotomía, y ya en las imágenes radiológicas postquirúrgicas vemos la fijación que se debe hacer con un tornillo. También pues se han usado pines, pero se recomienda una fijación, los pacientes evolucionan mejor con una fijación estable con un tornillo y pueden soportar peso de forma temprana. También se usan los injertos condrales, como el objetivo es llenar ese vacío que se genera en el cuello del metatarsiano al retirar pues el tejido necrótico, y también se puede reemplazar como tal el cartílago articular deficiente. Tenemos disponibles autoinjertos y aloinjertos, con las ventajas del autoinjerto conocidas, pues que tienen el aporte biológico y se incorporan de una forma más predecible, y las desventajas son la morbilidad del área donante y que la superficie condral pues no va a quedar completamente similar a la previa. Se describen pues que se pueden tomar de cóndilos del fémur del mismo paciente, y ya pues tenemos disponibles los aloinjertos también. Dentro de las terapias de sacrificio articular está la incisión de la cabeza del metatarsiano. No se recomienda dejarlo así acortado porque en realidad pues tienen malos resultados y van a limitar alguna otra terapia reconstructiva posterior. Lo que recomienda es una artroplastia por interposición entre la falange y el metatarsiano. Se pueden usar también halo o autoinjertos. Se puede también transponer o interponer la cápsula dorsal o ligamentos cercanos, como el extensor largo de los dedos o el extensor corto de los dedos. Esto va a permitir pues, que el paciente conserve movilidad pues, de la metatarsofalángica, y, como les mencionaba, no va a comprometer otras opciones quirúrgicas posteriormente. De todas maneras, los estudios que hay al respecto no tienen como seguimientos a largo plazo, entonces no es muy claro pues, cómo van a evolucionar estos pacientes a lo largo de los años. Otra terapia de sacrificio articular son los implantes a varios materiales, silicona, titanio y cerámica. En realidad los resultados en la literatura son mixtos. A corto plazo hay unos que reportan buenos resultados y otros no tan buenos, pero a largo plazo todos no reportan pues, que los resultados no son tan beneficiosos, principalmente porque se asocian con complicaciones como osteolisis, aflojamiento y sinovitis. Y más recientemente pues, se ha propuesto algo que se conoce como el cartílago sintético, que es un hidrogel de alcohol polivilínico. Está aprobado por la FDA para usar la primera metatarsofalángica con buenos resultados, pero no hay estudio en las metatarsofalángica menores porque no está aprobado pues, por la FDA. Bueno, pasando a la osteonecrosis navicular, hay dos variables: la enfermedad de Kohler, que se presenta en los niños, y la enfermedad de Müller-Weiss, que es una patología de los adultos. La enfermedad de Kohler fue descrita por este radiólogo Alban Kohler, un radiólogo alemán, en 1908, basado pues en 3 niños que presentaban dolor en la región medial del pie y anormalidades en la radiografía navicular. Dentro de la anatomía menciona pues, que el navicular tiene una osificación alrededor de las 18 a 24 meses en mujeres y alrededor de las 30 a 36 meses en hombres. 2/3 tienen un centro de osificación y 1/3 tienen múltiples centros de osificación. Esto es importante reconocerlo porque pueden dar un aspecto similar a la enfermedad de Kohler, y el suministro vascular va a estar dado por la rama previa que entra por la cara dorsolateral y la plantar medial que va a entrar pues, por esa cara plantar y medial.
Hay una zona en el centro del navicular que es relativamente hipovascular. La etiología es idiopática, no se reconoce pues una causa clara. Se han propuesto varias causas, la más reconocida, la que más tiene soporte en la literatura es que esa osificación tardía que presenta el navicular hace que el paciente al comenzar la marcha genere una serie de microtraumatismos que finalmente pues, van allá a la osteonecrosis, aunque solamente un tercio de los pacientes tienen un antecedente claro de trauma. También se ha asociado con condiciones genéticas, esto pues el hallazgo de que hay cólera bilateral en gemelos idénticos. También se ha dicho que puede ser secundario a infecciones, que pueden ser silentes a ese nivel. Y al ser una patología tan benigna y frecuentemente un hallazgo incidental, se ha propuesto que puede ser incluso una variable normal del desarrollo. Se ha estudiado si se asocia en algún grado con aumento del peso corporal o con otras displasias esqueléticas, y esto no es así. Diagnóstico pues van a ser, tiene que completar, tiene que tener síntomas y cambios radiográficos, es decir, si tiene una radiografía anormal pero es asintomático, no es una enfermedad de cola. La edad de presentación va a ser entre los 2 y 10 años, va a ser de 2 a 6 veces más frecuente en mujeres y con una presentación más temprana, probablemente pues, por esos cambios en la etapa de osificación. Los síntomas son variables, dependiendo pues el grado de compromiso. Puede estar presente dolor y edema o estar ausente. El niño puede presentar cojera o incluso evitar pues, el apoyo y la marcha. Entre el 15 y el 20% va a ser bilateral, lo que apoya pues, aún más de que puede haber una predisposición genética. Las imágenes se deben hacer radiografías con soporte de peso. Este autor Gauck propuso 2 patrones. Uno es un aplanamiento parcheado con una esclerosis, unas zonas de esclerosis y otras líticas con pérdida de la arquitectura normal, y otra, o el tipo 2, es esclerosis y aplanamiento uniforme. Se dice que se presente una u otra, se va a depender del suministro vascular. Los pacientes que tienen un solo aporte vascular va a tener un aplanamiento uniforme, mientras que los que tienen la circulación pues, de los dos lados van a tener más una pérdida asimétrica. Otras ayudas diagnósticas no son recomendadas de rutina, en realidad son poco indicadas y se deben de considerar más cuando usted piensa en un diagnóstico diferencial. En la imagen, la radiografía que vemos acá, pues es una imagen como dorsoplantar del pie. Vemos que el pie derecho, la imagen de su izquierda, vemos que el navicular tiene un aplanamiento simétrico de una zona esclerosa que es compatible pues, con un patrón 2 de Gauss. El tratamiento siempre es conservador, va a ser manejo sintomático basado principalmente pues, en analgésicos. Se deben de usar calzado de suela rígida. En cuanto a la restricción del soporte de peso, está recomendado para pacientes muy sintomáticos, al igual que el yeso corto, aunque hay varios autores que han estudiado si estos pacientes cuando se presentan con los síntomas y los hallazgos radiográficos, el yeso, la inmovilización con yeso mejora el pronóstico. William y Cole encontraron pues que los pacientes con yeso resolvían los síntomas a los 3 meses versus, a las 3 semanas, sí, resolvían pues los síntomas o los hallazgos radiográficos a los 3 meses cuando tenían un yeso por 8 semanas versus 15 meses en los pacientes que no tenían yeso. Hipólito también hizo un estudio similar y encontró que los pacientes que tenían yeso por 3 meses, al retirar el yeso, todos ya habían resuelto los síntomas. Entonces el pronóstico siempre es favorable. El paciente generalmente va a generar una restauración de la anatomía normal o casi normal entre los 2 a los 3 años y no van a presentar secuelas de dolor ni limitación funcional. Por esto que si el paciente persiste con los síntomas más allá de este periodo, pues se deberían de considerar diagnósticos diferenciales. La enfermedad de presentación en el adulto es la enfermedad de Müller-Weiss, fue descrita en 1927. Se dice que es una displasia del navicular que se desarrolla en la infancia, pero que se sufre en la edad adulta. En realidad se cuestiona si se trata de una osteonecrosis, aunque se incluye pues, dentro de los capítulos que hablan de esta patología, y esto porque estudios más recientes han demostrado pues, por medio de biopsia y histología que solamente los fragmentos sueltos presentan osteonecrosis, pero no como tal todo el navicular. Las características van a ser una artritis perinavicular, esa es la principal, el varo del retropié y el primer metatarsiano corto. Entonces la etiología es también pues es poco conocida pues,
Se dice que el principal factor es el retraso en la dosificación del escafoides y que habrá unos efectos o unas condiciones de estrés nutricional y ambiental que pueden empeorar el pronóstico, como son las grandes migraciones. Esto es porque pacientes o personas que estuvieron durante las grandes migraciones de Europa, como la Guerra Civil Española y la Primera y Segunda Guerra Mundial, más adelante se encontraron pues que desarrollaban esta patología. También pueden presentarse deformidades evidentes o sutiles del pie, como el metatarso adducto y el varo del retropié. Dice que pacientes que tienen un entrenamiento intensivo durante la infancia pueden también desarrollar la enfermedad, y finalmente pues la mayoría de las veces va a ser de un origen desconocido. En realidad pues las patologías por migraciones, eso se considera ya casi que histórico, pero pues ahora que tenemos migraciones cercanas es muy probable que más adelante la volvamos a ver. Las patologías mecánicas que siempre van a estar asociadas pues, al retardo de la osificación van a condicionar una distribución anormal de la carga de fuerza y una compresión anormal en la cara lateral de navicular. Se asocia frecuentemente con el varo subtalar primario y con la braquimetatarsalgia del primer rayo, como vemos en las imágenes. La imagen A, vemos como la carga se distribuye más uniformemente entre el navicular y el cuboides, mientras que cuando se produce una braquimetatarsalgia del primero, va a llevar a que la carga se traslade más hacia la cara lateral y va a comprimir la cara lateral de navicular. Las imágenes diagnósticas, las radiografías estándar, ¿cierto? Vamos a ver que hay un aplanamiento que es progresivo de la cara lateral y dorsal del navicular. Entonces, si vemos en las radiografías, vamos a ver que se va haciendo más largo en el aspecto dorsoplantar. También es muy frecuente encontrar el primer metatarsiano corto, los hallazgos típicos de la esclerosis y la presencia de artrosis perinavicular. La clínica, lo más característico es el varo del retropié, que es un pie plano con un varo paradójico, es decir, lo más normal es que uno encuentre un pie plano con un valgo. Entonces, vamos a encontrar un varo con una prominencia medial del navicular, como vemos ahí señalado con la letra N, y como vemos el retropié, pues el calcáneo se ve varo. Se presenta entre la cuarta y quinta década de la vida, va a generar dolor crónico perinavicular, sensación de inestabilidad o funcional pues, del tobillo, y generalmente pueden producir tensión y irritación alrededor de los peroneos. No es infrecuente que se asocie con dolor y artrosis en articulaciones superiores como la de la rodilla. La clasificación que se usa es la clasificación de Maceira, que es lo que pues, se puede clasificar tanto con radiografías laterales como anteroposteriores, y lo que vamos a ver es que progresivamente va a haber un aplanamiento de la cara lateral y dorsal y una fragmentación. Tratamiento conservador se basa en la descarga de las articulaciones dolorosas, el uso de analgésicos, ortesis que usen un arco longitudinal y una cuña hiperpronadora. Con esto los pacientes van a mejorar hasta el 80%, independiente del grado de la clasificación. Tratamiento quirúrgico, pues inicialmente se planteó hacer el manejo específico pues, del hueso, pero se encontraron que si no se corregía el varo del retropié, los pacientes a largo plazo continuaban sintomáticos. Entonces hoy en día la primera línea de manejo en cuanto al tratamiento quirúrgico es corregir ese varo. Se realizan osteotomías del calcáneo, siendo un cierre y un desplazamiento lateral del proceso posterior, y con esto los pacientes van a mejorar considerablemente. En esta serie, por ejemplo, un seguimiento de 4 años y medio, los pacientes 17 de 18 mejoraron. Se considera pues los pacientes que no mejoran con el tratamiento conservador, y la otra opción de manejo pues después de esto es de realizar las artrodesis perinaviculares. De una manera de conclusión, hay que decir que la osteonecrosis se debe a una interrupción de la red vascular, sea por trauma, compresión o obstrucción de la salida del flujo sanguíneo. La lesión puede progresar a la degeneración y el colapso estructural. La principal causa es el trauma, pero también se asocian algunas condiciones médicas y factores medioambientales. Gran parte de la patogenia y la progresión de la osteonecrosis sigue siendo poco conocida. La primera línea del manejo siempre es conservador, se basa en restricción del apoyo, manejo sintomático y algunas ortesis pues, para adecuar el apoyo del pie. También hay dentro del manejo pues, ya más invasivo opciones de manejo para preservar las articulaciones comprometidas, y el último eslabón va a ser el sacrificio articular, con artrodesis y en algunos pacientes incluso pues, con reemplazos protésicos.